Hola, bienvenidos a todos a una nueva entrega de la Hora Premium, con la que iniciamos un nuevo ciclo. Este año sabéis que vamos a tener varios ciclos dentro de la Hora Premium para tematizar de alguna forma las intervenciones y el que arrancamos hoy es el ciclo de mantenimiento predictivo. Como el mantenimiento predictivo está en todo ahora mismo. Es que realmente hablas de inteligencia artificial y ¿para qué aplicación? Mantenimiento predictivo. Hablas de gestión de datos, aplicación, mantenimiento predictivo. Hablas de gemelo digital, aplicación, mantenimiento predictivo. O sea que al final está, bueno, pues en el centro de realmente las corporaciones y las compañías y en fin, todas las organizaciones pues están poniendo en valor cada vez más algo que quizás antes pues, tenía un seguimiento, pero no entraba dentro de la dinámica de exigencia que tiene ahora el mantenimiento predictivo en el sentido eh, de que todo el equipo, eh, todas las instalaciones físicas, pero también todo el equipo humano esté alineado en la estrategia de competir y de hacerlo con velocidad, ¿no? Y de una forma eficiente y sostenible. Bueno, os voy a compartir, como siempre, la presentación con la que arrancamos y así. Bueno, pues un repaso a la previsión del Ahorro Premium este año con esos ciclos. Hemos terminado el ciclo de logística con un extremo éxito. Estamos muy contentos de cómo está funcionando esta idea de agrupar intervenciones por temáticas. Ahora empieza la de mantenimiento predictivo, que continuará después con Antonio Conesa, con Ángel García Bombini, una mesa redonda, un esquema parecido al anterior, y luego vendrá el ciclo de visión artificial, un tema apasionante, y de captación y gestión del dato. Bueno, como siempre, la información sobre la hora premium la tenéis en mi zona premium y bueno, ahí podéis ver cuáles son la previsión de próximos eventos. Y bueno, pues nada, lo que me comentaba también Rubén, haciendo un poco spoiler, es que va a hablar del mantenimiento predictivo desde los orígenes y esto nos va a generar alguna sorpresa. Bueno, Rubén Ramírez es CEO y fundador y cofundador de Dira Reliability y es colaborador de Atlas Tecnológicos, ingeniero técnico industrial por la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, analista de vibraciones, es un tema en el que la compañía no solo es buena conocedora, sino que además participa y presenta proyectos de investigación en eventos y, bueno, pues implanta proyectos de mantenimiento predictivo desde hace más de 20 años. Aparte de que es profesor de mantenimiento predictivo en plantas industriales de los programas de Fontalent para los másteres y es colaborador de Atlas. Bien, pues invito a Rubén a que participe, a que tome la palabra, os dejo con él y invitaros, como siempre, eh, a que hagáis aportaciones, a que participéis en el debate y que nos enviéis las preguntas para que, bueno, pues que al final podamos hacer la charla como siempre. Pues nada, Rubén, todo tuyo, mil gracias y bueno, has generado enormes expectativas. Te dejo. Pues gracias por la presentación, Eugenio. Como siempre, un placer participar en los eventos que organiza las Tecnológico y sobre todo un placer abrir este ciclo de mantenimiento predictivo que también tendré la oportunidad de cerrar moderando la mesa redonda del próximo día 8 de mayo con auténticos profesionales de esta temática. Bueno, pues encantado de empezar con esta ponencia y Rubén, se nos cuela un poco de interferencia en el audio, como si algo se te acoplara. perdona, ¿sí? Sí, a ver. Bueno, inténtalo y nos iremos acostumbrando. Es como un zumbido a la par que tú vas hablando. Vamos viendo. Vale, venga, dale. Bueno, pues voy a iniciar la presentación contando una serie de definiciones de mantenimiento predictivo, sobre todo en qué consiste y cuáles son sus orígenes, ¿vale? Eh, Comentaba que el mantenimiento predictivo, para los que no conocéis un poco sobre este concepto, es una metodología que permite detectar e identificar fallos en activos industriales en su fase incipiente. Existen varias estrategias de mantenimiento, desde el correctivo, que es la metodología
que consiste en corregir la máquina cuando ha tenido un fallo, hasta el preventivo, en el cual veremos la diferencia, y el predictivo lo que consiste es en anticiparse, en detectar el fallo en fase muy, muy incipiente. Se denomina también mantenimiento basado en la condición. Ahora veremos por qué. De hecho, este es el concepto mantenimiento basado en la condición. Digamos que es el término americano. ¿Y cómo se consigue ese mantenimiento predictivo o basado en la condición? Se consigue mediante la aplicación de técnicas que te permiten conocer el estado o la condición de la máquina sin necesidad de interrumpir su operación. Veremos cuáles son esas técnicas, pero son técnicas que no son ni invasivas ni intrusivas y te permiten conocer el estado de la máquina sin necesidad de desmontarla y sobre todo principalmente sin necesidad de interrumpir su operación, que es lo más importante. Las máquinas de las plantas en plantas industriales, aparte del coste que tienen de adquisición y el coste de puesta en marcha, una máquina se considera más o menos crítica en función del coste de su indisponibilidad cuando tiene un paro. Esto es lo que las define como críticas. ¿Y cuál es su origen? El origen del mantenimiento predictivo viene del, llamamos, mantenimiento basado en condición, que es el término americano. Antes de nada, me gustaría precisar un poco, porque todavía veo a veces de alguna forma confusión entre el mantenimiento preventivo, predictivo, sobre todo porque se cita indistintamente. Se cita indistintamente y creo que es por un tema semántico. Si bien la palabra prevenir, predecir, de alguna forma se anticipa a los fallos y evitan paradas programadas, son conceptos totalmente distintos, el mantenimiento predictivo y el preventivo. Ambos se basan en intervenciones completamente programadas para anticiparse a fallos imprevistos, pero el mantenimiento preventivo es el que se hace en función de horas y ciclos de trabajo. Es un mantenimiento en el que tú lo que haces es parar la máquina, intervenirla, sustituir aquello que procede en función de un número de horas o ciclos de trabajo. El problema es que a veces intervienen máquinas y se sustituyen componentes que están en perfecto estado. Y se da lugar a esa, digamos, a esa intervención o a esa parada programada que después, quizá después de arrancar, tienes un estado de la máquina aún peor. ¿Qué ocurre? Que tú puedes evitar esas paradas programadas en función del estado o condición de la máquina. ¿Y eso cómo lo sabes? Eso lo sabes mediante tecnologías que no son invasivas y te permiten conocer cuál es el estado de salud de la máquina. El mantenimiento preventivo es el mantenimiento legal o reglamentario, o lo que se conoce también como mantenimiento normativo, y son estrategias de mantenimiento preventivo basadas en horas y ciclos de trabajo. Y aquí lo que quiero decir también y quiero hacer hincapié es que una no va a sustituir a la otra en algunos casos. En algunos casos sí, pero en estos mantenimientos legales a los que nos obliga la administración, hay que seguir cumpliendo con ellos. El mantenimiento legal, preventivo, reglamentario, normativo, nunca se va a dejar de hacer por mantenimiento predictivo. Como decía antes, el mantenimiento predictivo se hace a través de una serie de- de técnicas que permiten tener información del estado de salud de la máquina. Algunas de ellas, o una de las más conocidas, es el análisis de vibraciones, que se hace de manera externa, colocando sensores de forma no invasiva y viendo parámetros del estado vibratorio que te dan información de cuál es la salud de la máquina y qué defectos están empezando a fallar. Otro es, por ejemplo, la termografía, como es este caso, que aplica tanto a equipos mecánicos como a equipos eléctricos. Y también otro ejemplo sería de otra técnica de mantenimiento predictivo, los ultrasonidos que se usan tanto para detección de fugas de sistemas presurizados, como para ver defectos incipientes en rodamientos, como para ver defectos en sistemas de alta tensión. Existirían otras técnicas, como
son, por ejemplo, el análisis de espectral en corrientes o el análisis de aceite, que es una técnica muy extendida también. El análisis de aceite además es muy versátil porque te da información tanto de la degradación del lubricante como de la degradación de la máquina. Pero en cualquier caso, vamos a iniciar con dónde viene esto, dónde son los orígenes, y el mantenimiento predictivo parte de una serie de iniciativas conjuntas de la industria americana que hicieron tanto la US Navy y la industria americana del momento. Aquí tenéis una foto emblemática del Boeing 727. Esto data de los años 50 y 60 y el inicio de este del mantenimiento predictivo, lo que ellos denominaban mantenimiento basado en condición, se da porque en diversas reuniones que tuvieron tanto la US Navy con la industria aeronáutica americana, se dieron cuenta que no existía una gran relación o no aumentaban la, la disponibilidad de los activos en función de digamos, inversiones que estaban haciendo en mantenimiento preventivo programado. Se dieron cuenta que no dependía tanto las intervenciones de mantenimiento preventivo programado de la disponibilidad que obtenían después. Entonces, de hecho, para la Armada Americana, los costes de mantenimiento eran la partida presupuestaria más importante que manejaban y decidieron, de alguna forma, aligerar esas partidas presupuestarias en mantenimiento buscando alternativas a lo que era la estrategia de mantenimiento tradicional en ese momento, que era el mantenimiento preventivo basado en horas y basado en ciclos de funcionamiento. Y para ello, acompañados de la industria aeronáutica americana, empezaron a investigar en una serie de técnicas, que son las que hemos mencionado anteriormente, como es el análisis de vibración, los ultrasonidos y las termografías, que de alguna forma les sirvieron para conocer lo que sería el estado o la condición de la máquina en aras de conseguir una mejor disponibilidad de sus activos. Y esta foto que viene a continuación, está muy desestabilizada en el momento, porque al mismo tiempo y en paralelo, la Armada Soviética desarrolló sus primeros programas de mantenimiento predictivo a principios de los 70, finales de los 60. Ellos se supo que al menos, no se sabe con certeza, pero a finales de los 60 ya existían al menos 4 laboratorios de análisis de vibraciones estatales de soviéticos. Al menos 4, que se sepa, pero probablemente existieron muchos más. Esto hay que basarse en papers antiguos y en algunos documentos que hay por ahí para incluso aventurarse a decir que había algunos más en ese momento. Pero bueno, de alguna manera el hermetismo de la Unión Soviética no, no hacía que conociéramos cuánto de avanzados estaban en estos temas. Lo que sí que es bien sabido es que a finales de los 60 a los 70 ya estaban identificados 4 laboratorios donde desarrollaban técnicas de mantenimiento predictivo basadas en análisis de vibraciones y sobre todo ya eran capaces de medir la alta frecuencia de la vibración, que es una de las que es lo más que es, digamos, lo más costoso, lo más difícil de medir. Y si lo relacionamos con la diapositiva anterior, en la que hemos visto que la Armada Americana también había desarrollado con anterioridad sus programas de mantenimiento predictivo, nos hace ver que ambas potencias pues estaban preparando para un eventual conflicto bélico y lo que querían es tener sus flotas navales, con la mayor disponibilidad posible en el caso de entrar en un eventual conflicto. Y para ello, el mantenimiento predictivo les sirvió para poderse anticipar a los fallos antes de que ocurrieran. Imaginad un portaaeronaves que se quedaba varado en mitad del océano por un fallo en una turbina, por un fallo en un motor propulsor, y de ahí que establecieron unas políticas que vinieran a sustituir el mantenimiento basado en horas en un mantenimiento basado en la condición, mantenimiento predictivo. ¿Y cuáles son las claves de un programa de mantenimiento predictivo? Pues las claves de un programa de mantenimiento predictivo son varias. Yo voy a incorporar únicamente 3. La primera de ellas es incorporar la cultura de la fiabilidad a la empresa. Y la fiabilidad es otro concepto del que voy a hablar hoy de forma somera,
y es un concepto probabilístico que de alguna forma lo que te dice es la probabilidad de no fallo en una máquina. La fiabilidad es la inversa de la probabilidad de un fallo. Y es un concepto que si bien todo el mundo maneja o habla de él, en algunas industrias tiene muchísimo peso, como por ejemplo la industria automovilística. Esto lo googleé ayer en Google metí fiabilidad Fernando Alonso y me aparecieron estas tres noticias. La primera de hace pocos días de Videosport, en la que aparece un vídeo de Fernando Alonso en China. La segunda, esta de Car and Driver, en la que dice Fernando Alonso, hay problemas de fiabilidad que no son aceptables. Y la última, de hace solo 2 días, en la que habla que en Australia la grava le jugó una mala pasada, pero en China le falló la fiabilidad. Entonces, por poner un ejemplo muy sencillo, entre la fiabilidad versus la velocidad en un gran premio de Fórmula 1 que durara 50 vueltas. De nada te sirve ser 49 vueltas en más rápido si en la vuelta número 51 tienes un problema de fiabilidad y el coche se te queda parado. Y eso es extrapolable a una planta industrial. De nada te sirve tener una línea de producción muy rápida durante 22 horas si luego en el resto, si 2 horas, las 2 horas restantes del día la tienes parada. Entonces, la fiabilidad aquí es un concepto muy importante que hay que empezar a manejar y que está sujeto a varios parámetros y sobre todo lo que incido es que esa cultura de fiabilidad, esa cultura del no fallo, hay que introducirla en la empresa desde el principio porque está relacionada con el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo lo que hace es mejorar la desde el punto de vista de fiabilidad los activos industriales. Y existen una serie de KPIs del mantenimiento predictivo que he sacado de un informe de McKinsey, que se llama Fiabilidad habilitada digitalmente, un paso más allá del mantenimiento predictivo, en la que te dice que, aquí están los autores, y en la que te dice que puedes lograr entre un entorno de un 5 y un 15% en esa mejora de la disponibilidad de los activos o aumento de la fiabilidad, y puedes reducir aproximadamente un 18 y un 25% los costes de mantenimiento. Como os he dicho anteriormente, estos dos KPIs fueron los que impulsaron a la industria naval americana a implementar estos programas de mantenimiento predictivo en los años 50 y 60. Estamos hablando de prácticamente hace 70 años. Y aparte de las claves de incorporar la cultura de la fiabilidad como clave de un buen programa de mantenimiento predictivo, aquí hay que mencionar que el mantenimiento predictivo no es solo tener una aplicación de monitorización de vibraciones. Existe la tendencia, preguntas hablas con ciertas empresas, te dicen que ya están implementando mantenimiento predictivo porque tienen una serie de sensores instalados en la máquina que van a un PLC, a un sistema de control o a un escáner determinado en el que están vigilando esos parámetros de mantenimiento predictivo, digamos esos niveles de vibración, pero la clave no es solo tener esto, sino coordinar las acciones correctivas de la máquina con la vigilancia del parámetro y que nos permite ver la evolución. Y esto se explica mejor con la curva PF, es otro concepto heredado de lo que es la ingeniería de la fiabilidad, en la que se representan, por un lado, la condición del activo en el eje X, la condición del activo se representa aquí en el eje X, y aquí en el eje Y, la vida del activo o las horas de funcionamiento del mismo. Entonces tenemos un momento en el que se inicia un fallo, ¿vale?, en la máquina, que se convierte en un fallo potencial, y aunque se inicie el fallo, ese fallo tiene una naturaleza muy incipiente, y este fallo potencial se inicia aquí, en este tiempo, y luego aquí ocurre este fallo potencial. Entonces, cuando yo incido en que no es solo tener controlado una monitorización de vibraciones, lo importante es coordinar esa vigilancia de vibraciones con las acciones o las órdenes de trabajo de reparación que se ejecutan posteriormente. Desde que te aparece el fallo potencial hasta que ocurre el fallo funcional, en el denominado intervalo PF, que son estos dos puntos,
Si tú tienes implementado en tu máquina un programa de mantenimiento predictivo basado en análisis de vibraciones en otro parámetro predictivo, tú puedes detectar, puedes identificar ese fallo y a partir de ahí seleccionar cuál es el momento más adecuado para parar tu máquina en función de si tienes una parada programada cercana o en función de si puedes organizarte rápidamente antes de evitar un fallo funcional catastrófico. Y es ahí cuando consigues ese ahorro de costes y reducir esas averías imprevistas. Entonces, como decía anteriormente, coordinar la acción correctiva en la máquina con la vigilancia del parámetro que nos permite ver la evolución del defecto es una de las claves de un buen programa de mantenimiento predictivo. Lo voy a ilustrar con un ejemplo muy sencillo, un ejemplo actual que hemos tenido recientemente y que hemos que hemos supervisado internamente en nuestra empresa. Se trata de un motor ventilador, es un motor de cierta potencia, ya estamos hablando de 500 kilovatios, medio mega, tiene un accionamiento directo. Aquí dentro hay un ventilador que lo que hace es, de alguna forma, soplar aire con un determinado material que va en suspensión. Aquí hay una serie de rodamientos que están soportando el eje y el ventilador y estamos vigilando uno de los rodamientos del motor están aquí de alguna forma definidos. Estos son estándares de fabricación, son estándares de rodamiento. Todos los fabricantes usan los mismos estándares y el hecho de que sea un NU quiere decir que es un rodamiento de rodillos. El hecho de que sea un 6224 quiere decir que es un rodamiento de bolas. Esto no tiene más importancia desde el punto de vista predictivo, pero sí tiene importancia desde el punto de vista de cómo tú identificas las diferentes frecuencias de defecto, ¿vale? Y aquí os ilustro este ejemplo, una medida de vibraciones la zona del motor, el rodamiento del motor, y concretamente es una medida llevada a cabo el 19 de diciembre de 2024, y en esta gráfica de aquí de la derecha es lo que se conoce como espectro de vibración. El espectro de vibración es un parámetro del análisis de vibraciones que nos da información tanto del estado de la máquina, tanto de la severidad de la vibración. Aquí tenemos la severidad de vibración en términos de aceleración y a más amplitud de vibración, mayor severidad del defecto. Y por otro lado, tenemos en este eje una serie de frecuencias, un análisis, por eso se denomina análisis en frecuencias, que son las que dan información del origen del defecto. Entonces, si os dais cuenta, aquí tenemos unos niveles vibratorios y unas frecuencias vibratorias. En este espectro de vibración vemos que existen cierta aparición de unas frecuencias de defecto del rodamiento. Eso el 19 de diciembre de 2024. Os voy a poner un espectro del 20 de febrero de 2025, como veis a continuación. Es este de aquí. Como podéis ver, nada tiene que ver. Ya hemos sobrepasado los umbrales de alarma. Lo que aparecía como frecuencias muy incipientes se ha convertido en frecuencias de defecto, ya que me indican cierta severidad. Me ha aumentado toda la amplitud, perdonad, me ha aumentado toda la amplitud, estas pequeñas frecuencias que aparecían aquí, en este espectro. Teniendo una amplitud inicial de 1 G, hemos pasado a 6,7 Gs. Y comparto un espectro de vibración más del 11 de marzo, apenas 3 semanas más tarde, en el que vemos me ha aumentado la amplitud de 6,8 Gs a 8,3 Gs y además me han aumentado, han crecido, por así decirlo, la amplitud de esas frecuencias. ¿Esto qué quiere decir? Que el defecto está evolucionando, que el defecto está yendo a peor. ¿Vale? Concretamente, ¿esto qué me permite? Esto me permite irme a mi curva PF y programar antes de que me ocurra el fallo potencial, perdonar, antes de que me ocurra el fallo funcional, y una vez que yo he tenido el fallo potencial, tengo todo este tiempo para programar una parada y evitar un fallo imprevisto, y evitar incluso una condición insegura o un fallo en la seguridad
de los operadores o los operarios que estén trabajando cerca de esta máquina. Este es un ejemplo muy sencillo que hemos tenido recientemente. Y a continuación, en el siguiente apartado, me gustaría comentar un poco la evolución del mantenimiento predictivo, basándome en el mismo informe de McKinsey que he dicho anteriormente. Yo la verdad que cuando lo he leído, comparto aquí un poco la visión de McKinsey, pero me he permitido el lujo y la licencia de traducir mejor la versión que creo que ellos estaban, o lo que ellos querían transmitir. Por eso le he incluido lo que llamo versión DIRA de esta evolución del mantenimiento predictivo. Lo que sería el mantenimiento predictivo 1.0, y eso a mí no me gusta poner ya nombres digamos, a las revoluciones digitales o a las revoluciones industriales. Creo que ya empezando a oír hablar de la 5.0, etcétera, etcétera, y creo que es un error empezar a poner números de forma que nos queramos distinguir de otros por estar en un número superior o inferior. Pero no obstante, lo que he hecho es traducir el informe de McKinsey. Y lo que ellos llaman mantenimiento predictivo 1.0 se basa en la generación de alarmas sobre umbrales definidos que informan de eventos en la máquina. Lo que sería el mantenimiento predictivo 2.0 te permiten detectar e identificar defectos mediante frecuencias y bandas de análisis, como hemos visto anteriormente. Ese sería un gran ejemplo. El mantenimiento predictivo 3.0, que denomina McKinsey la monitorización específica de modos de fallo, son los modos de fallo a través de parámetros predictivos y de proceso, y te permite la predicción de defectos mediante técnicas de Machine Learning con modelos entrenados en eventos anteriores. También hemos participado en proyectos de este tipo, que se denominan monitorización específica de modos de fallo, y entrenar a través de modelos de Machine Learning, de inteligencia artificial. Y lo que hemos visto en muchos casos es que el verdadero valor de este proyecto se consigue cuando combinas no solo parámetros predictivos, sino también parámetros de proceso. Entonces, en muchos casos hay que tener un histórico suficiente, tanto de parámetros predictivos como de parámetros de proceso, y es histórico tenerlo para poder entrenar esos modelos en base a eventos que han ocurrido. Y eso a veces es lo difícil, tener datos de los eventos que has podido tú tener en el pasado, eventos similares, y que de alguna forma cuando tengas un evento futuro te permita predecir que de alguna forma ahí hay un fallo de esa máquina crítica. Lo que sería el mantenimiento predictivo 4.0, del que habla McKinsey, es cuando conviven el mantenimiento predictivo y los gemelos digitales de forma simultánea. Entonces, en este caso, tú tienes datos de mantenimiento predictivo de, de diferentes máquinas, incluso de plantas completas, datos de proceso, gemelos digitales, y tú estás haciendo simulaciones prácticamente en tiempo real de posibles escenarios por si tuvieras algún defecto característico. Entonces, eh, en este nivel no conozco muchas empresas en las que estén, realmente conozco pocas, pero habría alguna, como por ejemplo los fabricantes de maquinaria, los fabricantes de maquinaria tienen la posibilidad de poder caracterizar sus máquinas en condiciones bastante acotadas, y sobre todo lo que les permite es poder entrenar con modelos de inteligencia artificial máquinas similares en entornos muy parecidos. Y eso tiene una gran ventaja. Máquinas que son completamente iguales, trabajando en entornos distintos, no nos van a dar probablemente el mismo resultado. Los parámetros que estemos vigilando una frente a otra, pues nada tiene que ver una turbina instalada en Noruega con unas condiciones de temperatura determinadas que una turbina instalada en Arabia Saudí, que tiene otras condiciones de temperatura y humedad completamente distintas, e inclusive el combustible con el que estén funcionando sea completamente distinto también. Entonces, si bien es cierto que hay ciertos defectos que tienen patrones similares, no tiene el hecho de tener que predecir ciertos fallos en una máquina u otra depende mucho de los lugares en que conviva y sobre todo en el entorno en el que estén funcionando.
Y una vez hablado de esta evolución del mantenimiento predictivo, aterricémosla un poco más en casos muy reales. Y para mí un ejemplo de cómo de un gran pionero del mantenimiento predictivo en España fue el Metro de Madrid, que se enfrentó a una situación muy parecida a la Navy americana. Ellos trabajaban con un fabricante de famosos bogies que están aquí, que les comentaba que tenían que sustituir los reductores de los bogies cada 6 años, y eso hacía que era prácticamente tuvieran que acometer 500 sustituciones de reductores al año, y repercutía una partida presupuestaria muy alta en partes de repuesto. Entonces, el Metro de Madrid fue pionero en implementar técnicas de mantenimiento predictivo basado en análisis de vibraciones. Ellos empezaron, después de acudir a diferentes congresos internacionales de mantenimiento, su dirección de ese momento decidió embarcarse en programas de mantenimiento predictivo, y fueron pioneros en España. Lo empezaron a hacer mediante equipos portátiles de vibraciones, medían y buscaban patrones de defecto en estos reductores, pero a día de hoy el mantenimiento predictivo ha evolucionado mucho en aras de las nuevas tecnologías habilitadoras 4.0. Hay que tener en cuenta que en el mantenimiento predictivo existen varias técnicas, varias, digamos, etapas que se tienen que dar, desde la medición, el análisis y la predicción. Y la medición se ha visto de alguna forma fomentada por la aparición de parámetros o de dispositivos, mejor dicho, IoT. El análisis se ha visto también ponderado por lo que serían las plataformas web y los sistemas cloud. Y el análisis, por de alguna forma, también se puede mejorar muchísimo mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial o machine learning. Y es un ejemplo de ello, por ejemplo, la empresa ferroviaria finlandesa. He encontrado esta noticia en la que habla cómo a través del IoT y el mantenimiento predictivo, pues de alguna forma sostienen o hacen mantener y asegurar las horas de producción y evitar averías imprevistas de sus trenes, en condiciones además muy desfavorables climatológicas, como las que vemos aquí o las que os podéis imaginar que existen en Finlandia. Este es otro ejemplo hacia dónde ha evolucionado el mantenimiento predictivo. Está en la industria de robots, en la que no solo se combinan el análisis de vibraciones, como también el comportamiento de los motores de los robots, analizando corrientes, analizando otra serie de parámetros, y de alguna forma tú puedes anticiparte a averías y a fallos imprevistos. Es un artículo de Mitsubishi Electric en el que dice que están usando una plataforma de IBM Watson para almacenar datos y aplicar modelos de inteligencia artificial para detectar defectos. ¿Y cómo empiezo? Porque a lo mejor alguien puede haber quedado abrumado de haber visto cómo algunas empresas llevan usando el mantenimiento predictivo desde el año 50 y 60, y si alguien no está en este proceso, pues se puede plantear cómo empezar. Pues el cómo empezar, yo daría estas 4 claves, o 5 claves, mejor dicho. La primera de todas es una que mencioné anteriormente, que es incorporar la cultura de la fiabilidad en la empresa. Esa es principal, empezar porque todo el mundo maneje el concepto de fiabilidad en la empresa, desde los operarios que están a pie de máquina hasta los técnicos intermedios y sobre todo los niveles C de la empresa. Tienen que creer en que la cultura de sobre todo conocer qué es el concepto. Es un concepto muy sencillo, como decía anteriormente, que es un parámetro probabilístico de del no fallo de una máquina o del no fallo de una planta. Y luego también no hay que obsesionarse con los resultados a corto plazo y con la tecnología. Veo con mucha frecuencia que existen clientes o usuarios finales que se obsesionen con aplicar una tecnología concreta, comprar esa tecnología, y no hay que obsesionarse con esos resultados a corto plazo. Esto es un camino a medio o largo plazo en el que puedes ir consiguiendo tus objetivos de forma firme, y no hay que obsesionarse con esos resultados a corto plazo que se suelen traducir en una compra de tecnología, en una compra
de sensores que no se sabe muy bien en cómo va a acabar. Una clave es buscarse un buen compañero de viaje. Hay un buen compañero de viaje que te asesore en una buena implementación de un buen programa de mantenimiento predictivo y que te integre las tecnologías que tú necesitas. Y el cuarto punto me parece uno de los más importantes y en el que fallan algunas empresas, todavía no están, que es realizar una matriz de criticidad de tus activos. Esa matriz de criticidad debe hacerse en función de dos parámetros: la probabilidad de fallo y la consecuencia del fallo. Entonces tú debes hacer esa matriz de criticidad porque de alguna forma las pruebas de concepto que inicies tienes que hacerlas en esos activos más críticos y las inversiones económicas que hagas deben de hacerse en esos activos que son más críticos en ese momento, en función de una matiz de criticidad que no viene a ser otra cosa que una clasificación de los activos en base a cómo repercutiría una parada de uno de ellos. Y esto han sido las claves de por dónde empezar y una introducción al mantenimiento predictivo. Y me gustaría, ha sido una presentación breve en la que lo que creo que tiene más valor es el debate que podamos iniciar ahora y las preguntas que me podáis hacer a continuación. Bueno, Rubén, muy interesante. Yo creo que Eugenio se va a incorporar también. Bueno, él está, este es quien te ha presentado, o sea que estamos los tres para poder hacerlo. Eugenio seguro que te va a hacer preguntas de mucha más actualidad que yo, y le dejo a él si quiere que poder hacer las primeras y si no me lanzo yo con alguna pregunta. Sobre todo, te voy lanzando yo la primera. Bueno, aquí vamos a ver si tenemos alguna abierta. Yo en el chat no veo ninguna. Vale, y en preguntas y respuestas que a veces aparecen tampoco. Si fueran apareciendo, pues, y soy capaz de verlas, te voy preguntando. Eh, yo, mm, yo voy a empezar por una eh, que tiene que ver con cómo ha evolucionado vuestra posición en el mercado en los últimos años. Y yo me refiero más a los quizás 7 últimos años. Eh, Todo el tema del mantenimiento predictivo. Yo lo he oído denostar por muchas personas del ámbito tecnológico, o sea, gente que para mí es referente en el ámbito tecnológico, porque decían que era ir tanto el mantenimiento predictivo como los gemelos digitales, como era meter más o menos, metían en el mismo juicio los dos conceptos, porque era meter una velocidad a la industria 4.0 o a la industria a la que tenemos que aspirar, si sirve una industria conectada cuando la industria no estaba preparada para todo eso. Y que meter a una industria en este tipo de exigencias quizás será empezar la casa por el tejado. Eh, a día de hoy, esas mismas voces más críticas con estos dos conceptos están bastante alineadas y yo creo que alineadas con que esto es un tema que hay que tratarlo ya. Y desde el punto de vista de que la tecnología esté disponible o no esté disponible y sea accesible a todo el mundo, yo creo que también afirman que esto ya es una realidad y que se puede abordar prácticamente por cualquier empresa. Yo te he hecho una pregunta muy abierta, pero ¿cómo has visto tú que ha evolucionado en los últimos 7 años, incluso vosotros con vuestra propia compañía, cómo habéis crecido en todo este tiempo? Y cómo ves que ha evolucionado, focalizado el mantenimiento predictivo, no focalizar los gemelos digitales, que eso lo trataremos en alguna otra ocasión. Te he puesto el ejemplo porque corríais la misma suerte. Pues la realidad es que, Pablo, efectivamente existen detractores del mantenimiento predictivo.
pero quizás porque no es que se haya empezado la casa por el tejado, sino aplicando la técnica, sino en la toma de decisiones de de cómo se ha aplicado esta técnica, o esta metodología, mejor dicho. Como decía anteriormente, la clave es hacer una buena matriz de criticidad. Tienes que seleccionar bien dónde vas a aplicar esto. Que no hay que no, realmente tiene que ser rentable donde lo vayas a implementar. Y sobre todo, quizá de esto no he hablado hoy, es analizar cómo fallan esas máquinas. Existe mucha obsesión con la tecnología, con comprar tecnología, implementarla y montarla, y no todo vale, no todos los sensores o no todas las máquinas, la vibración es un síntoma de cuándo va a romper. Hay veces que es una consecuencia ya, pero no te anticipas, mediante algunas técnicas no te anticipas a la rotura. Entonces es muy importante hacer una labor ingenieril previa, esa ingeniería del mantenimiento, en la que una vez hecha la matriz de criticidad y seleccionados los equipos más críticos, analizar los modos de fallo. Y los modos de fallo no son ni más ni menos que cuál es la tendencia a enfermar de una máquina y cómo va a enfermar y qué síntomas tiene y a partir de ahí ver cómo puedes vigilar esos síntomas. Entonces, de alguna manera, algunas de los fallos han venido dados por eso, por compras de tecnología, aprovechando este hype y en implantarlo en la planta. Y esto no deja de ser, tiene que estar completamente alineado con el departamento de mantenimiento. También se ha visto que ha habido departamentos de IT que han liderado este cambio sin estar de alguna forma alineados con el departamento de OT, que el mantenimiento no deja de ser una operación más dentro de una fábrica y han existido de alguna forma, digamos, diversidad de opiniones cuando se ha implementado un programa de mantenimiento predictivo. Y es muy importante que el departamento de mantenimiento, el que luego ordena una orden de trabajo, que es una reparación en el momento adecuado, tenga toda la información de cómo está cambiando la salud o la condición de esa máquina. ¿Vale? Entonces, de ahí que también hayan fallado algunos de los procesos. Y luego el hecho de que luego esto se pueda alimentar con modelos digitales, esto cuanto antes empieces a adquirir datos, mucho mejor. Empiezas a hacer tu propio repositorio de datos, empiezas a implementarlo y ya llegará el momento en cuando llegas a combinar o llegas a convivir con ciertos gemelos digitales. ¿Y el cómo ha cambiado nuestra posición en el mercado? Bueno, pues ha cambiado pues, desde que había empresas, el mantenimiento predictivo se usaba sobre todo por grandes empresas que manejaban partidas presupuestarias muy grandes o en la que sus activos eran altamente críticos, como podían ser las industrias de proceso o las industrias energéticas, se ha estandarizado o se ha democratizado mucho el acceso a lo que es esta metodología. De forma que empresas manufactureras que a lo mejor facturan 8 10 millones al año, ya se plantean implementar esta técnica en sus plantas industriales. Esto hace 10 años era completamente impensable. Y el acceso al mantenimiento predictivo solo podían permitir industrias de proceso o industrias que manejaban activos de alta criticidad. Vale, ¿y ahí qué es lo que ha cambiado? Porque, por ejemplo, yo he visto también vuestra evolución y tú eres experto ya en mantenimiento, luego algunas empresas, y no solo la vuestra, hacen una aproximación al mundo del hardware de ver, porque la sensórica era muy cara, yo creo que eso coincidirás conmigo, que hace 10 años cualquier sensor pues te costaba un riñón, ¿no? Sí. Como se suele decir. Y ahora mismo yo creo que pocas personas se ponen a abordar cómo abaratar un sensor, porque los sensores son accesibles y casi todas os estáis posicionando en cómo dar un servicio sobre esa información que estáis capturando de los datos, ¿no? Eh, Me gustaría centrar esta pregunta, o sea, esa evolución del hardware al software, ¿cómo la has visto? Otra en ese sentido es cómo la IA, la inteligencia artificial, os va a ayudar a mejorar el servicio que estáis prestando, porque yo creo que junto con la visión artificial, la IA y el mantenimiento predictivo, yo creo que es puede ser el gran dinamizador
para procesos de calidad, para procesos de mantenimiento, que se va a ver en las industrias de una manera directa. Y luego, ¿cuál es vuestra relación de alguna manera o cómo crees que va a evolucionar eh, los fabricantes de maquinaria, ¿no? Yo sobre todo, hay sectores, en algunos sectores más y en otros menos, pero yo cada, cada vez que visito una empresa del sector cerámico es un suplicio, o sea, cómo hablan de los fabricantes de maquinaria y qué limitaciones tienen muchas veces con los fabricantes de maquinaria para poder abrir esas máquinas y obtener datos e información de esas máquinas. Te he lanzado tres preguntas, desarrolla por donde tú consideres más interesante. Bueno, sobre lo de la democratización que ha habido de la técnica, completamente de acuerdo. Viene dado por la democratización, por alguna forma el abaratamiento que ha habido del hardware. El hardware y los sensores eran muy costosos y ahora ya no solo se han abaratado, sino que la gama de producto se ha ampliado mucho. Antes lo habitual era ir a un sensor cableado mediante un hardware y ahora en muchos casos ya se usan sensores wireless que te ahorras lo que es el cableado y te permite tener datos no a lo mejor en tiempo real, pero sí con la frecuencia suficiente. No todos los equipos tienen que estar monitorizados en real time, que se llama, solamente los equipos más críticos. Pero hay algunos, son equipos también muy importantes y críticos en la máquina, que sus defectos son de origen, son muy evolutivos en el corto plazo y mediante la captación, una captación determinada, tomando a lo mejor 3 4 datos al día, puedes anticiparte a ciertos defectos sin ningún tipo de problemas. Entonces, eso es una de las cosas que ha cambiado. Sobre los fabricantes de maquinaria, los fabricantes de maquinaria tienes las dos, digamos, vertientes. El que es muy cerrado y no quiere que le instalen nada allí y cualquier cosa que le pongas te amenaza con romper la garantía de la máquina, a como el que es muy abierto y ha visto en esto una posible vía de negocio. Y está implementando también sus propias soluciones, incorporando sus propias soluciones de mantenimiento predictivo en la máquina. El problema que ocurre es que vende su propia plataforma, quiere cobrarte un servicio sobre la plataforma y a lo mejor no te da el acceso a los datos que tú necesitas. Porque todo pasa porque esos datos no acaben en una plataforma única, sino que puedan empezar a mezclarse con otros datos de proceso. Entonces, por ahí que tienes los dos escenarios. Fabricantes de maquinaria muy cerrada y algunos que están aprovechando esto como una oportunidad de negocio. Y sobre el tema de la IA, sobre el tema de la IA, por supuesto que la IA va a ser un motivador para usar más plataformas de mantenimiento predictivo. Pero sobre todo tienes que empezar por empezar a capturar datos y empezar a tener eventos. Porque una IA aprende sobre eventos que ya han ocurrido, sobre patrones que ya han ocurrido. Entonces, de alguna manera, tienes que tener ya ese evento caracterizado para que cuando vuelva a ocurrir, una inteligencia artificial sea capaz de detectar que ese evento es el mismo que ocurrió hace algún tiempo. Y sobre todo en su fase prematura. Pero sobre todo lo que va a permitiros a los que estáis desarrollando soluciones es acceder a mejoras de vuestras propias soluciones a un precio mucho más bajo, porque Es, antes eso es. las alianzas que teníais que establecer para poder desarrollar esos servicios tenían un coste elevado y ahora bajará muchísimo. Bueno, aquí Además, esto eso. se ha animado de preguntas por todos lados, entonces voy a intentar gestionarlas para estar en el plazo. Germán Arias, a quien conoces bien. Le pregunta, gracias por la presentación. Yo he hecho en falta por darle una visión global de la evolución, hablar del mantenimiento prescriptivo como elemento final del proceso. Te dice otra, totalmente de acuerdo en que no solo vale la tecnología, sino la integración de la misma en los modos de funcionamiento del mantenimiento para intervenir correctamente a tiempo. Y esto es lo verdaderamente complicado. Y por último te pregunta, ¿cómo ves el estado de análisis multifactoriales, perdón, en tiempo real en máquinas, vibraciones, temperatura, presiones, etcétera, para obtener resultados de predicción fiables en un horizonte temporal PF suficiente? Eso es muy importante. Como mencionaba en una de las últimas etapas que tiene la evolución del mantenimiento predictivo, el combinar no solo parámetros predictivos de maquinaria como parámetros de proceso es muy importante, porque a veces
un síntoma de defecto de una máquina no solo se ve en el parámetro predictivo, sino que hay algunos defectos de propios, algunos parámetros propios de funcionamiento de la máquina que también se ven alterados. Entonces, el hecho de combinar el análisis de diferentes parámetros hace que te puedas detectar muy arriba de la curva PF cuando ya tienes el fallo completamente funcional. Entonces, el combinar el éxito de un buen programa de mantenimiento predictivo no es manejar una única técnica predictiva, sino el éxito es manejar varias o manejar la adecuada para tu máquina. Entonces, y a veces la combinación de varias te da un mejor resultado que aplicarlas por separado. Vale. Eugenio, que las tienes también por si las quieres ver tú, ¿eh? Muchas empresas trabajan sobre la base de tecnologías de los años 80 y 90. Los PLCs tienen décadas, bueno, son décadas, y les ha ido bien. ¿Cómo se les convence de que las ventajas del mantenimiento predictivo como transformación digital? Porque esto es una de las cuestiones. Muchas veces hay que hacer una actualización en PLCs que no es barata todavía tampoco. Te dice otra, hay empresas que usan el robot Perro Spot de Boston Dynamics para vigilar instalaciones como audio y visión artificial y dar alerta si notan algo. ¿Cómo puede ser la siguiente fase de integración de la robótica y de los agentes de la IA? Bueno, lanza estas dos primeras y luego vemos las dos siguientes, a ver si hay tiempo. Vale. Sobre cómo se les convence de las ventajas del mantenimiento predictivo como transformación digital. Financieramente, hacer números. ¿Cuánto te ahorras aplicando un ¿Cuántas paradas tienes al año? No deseadas, no programadas. Y qué coste o qué, digamos, incidencia la producción tiene? Esa es la clave. Entonces, ahí tienes que valorar la inversión en el mantenimiento predictivo y cuántas paradas puedes ahorrar. Es solo financieramente cómo se les convence. Y es la mejor manera de convencerlo. Al final o te da un retorno de la inversión o es mejor no tocar nada. Sobre el uso de, Robótica. de robots, obviamente, obviamente que se va a imponer. El primer paso que se tiene que dar antes del mantenimiento predictivo es implementar un buen programa de inspección visual. Es ir a la máquina a detectar visualmente ciertos defectos. Eso, que es una evidencia, a veces no se da, no se hace. Por falta de tiempo, por falta de operarios, etcétera, etcétera. Entonces, o se hace a papel. Se hace a papel, el operador levanta una serie, hace una gama de inspección rápida y queda en un papel que alguien tiene que tiene que terminar digitalizando. Ni siquiera a veces está en, eh, en- en lo que se llamarían formatos tablet, móviles, etcétera, etcétera. Que ya sí, cada vez más. Entonces, algo que sería el siguiente paso es enviar allí un robot a un sitio que además en algunos casos no es ni agradable, que no dependes de ciertas horas, no dependes de si es festivo el día, sino que el robot va, hace una serie de inspecciones mediante visión artificial, deep learning, etcétera, etcétera, y automáticamente levanta la inspección y la sube a un determinado, a una determinada plataforma, que si hay un evento ya se convierte en una alarma para la persona que tiene que tomar la decisión o la persona que tiene que actuar. Entonces, esta sí la veo súper útil. Que robots tipo Boston Dynamic hagan inspecciones in situ con técnicas de visión artificial. Bueno, Rubén, tú tienes aquí, gracias por la respuesta, ¿eh? Tú tienes aquí un papel muy importante. Eres un colaborador de referencia en mantenimiento predictivo para Atlas Tecnológico. Eres profesor también de los másters de Fontalen en esta materia. Y además, como te teníamos que poner algún cargo más, te hemos pedido que moderes que seas el que conduzcas este ciclo. Y aquí vamos a tener tanto Antonio como Ángel hablando próximamente, Antonio Ángel y Ángel de Sonar Arauco, dos personas bien conocidas, y luego una mesa redonda importante. Eh, Convéncenos de que no hay que perderse nada de este ciclo y por qué. Por supuesto que no hay que perdérselo porque hay auténticos referentes y sobre todo lo importante es que eh,
vamos a ver el mantenimiento predictivo desde diferentes ópticas. Hoy se está viendo desde la óptica de un tecnólogo, de una empresa tecnológica que implanta programas de mantenimiento predictivo, pero en las próximas sesiones lo vais a ver desde la óptica de un usuario final, ¿vale? O lo vais a ver desde la óptica de una multinacional como es Henkel. Y sobre todo en la mesa redonda van a convivir las diferentes ópticas, desde empresas españolas, a empresas como Airbus, empresa que es un auténtico monstruo, que usa no solo el mantenimiento Airbus, por ejemplo, Borja, que es la persona que va a estar en la mesa redonda, no usa el mantenimiento predictivo para detectar fallos en los motores del avión, no, usa el mantenimiento predictivo para conseguir una fabricación en tiempo de las alas de los aviones. Entonces, vamos a ver auténticos expertos. También el caso de Xavier Riva, desde el Prima de Innovae, que es otro tecnólogo. Y yo creo que no hay que perderse el ciclo porque se van a ver los diferentes puntos de vista del mantenimiento predictivo por empresas manufactureras de mediano tamaño, de multinacionales y de integradores de soluciones. Bueno, pues muchísimas gracias por esta introducción. Yo creo que tenemos unas semanas por delante. La próxima será el martes que viene, el martes 15. Os recuerdo que es en martes, no en jueves, porque en jueves me imagino que estaréis todos en la playa o en el monte o en cualquier otro sitio, pero queríamos que fueran bastante seguidas, entonces la haremos el martes. Y yo creo que va a ser muy interesante también. Recordar para quien no, alguien de vuestras organizaciones, que estas 3 sesiones, las que están en blanco, son sesiones premium que se pueden ver solo para usuarios premium y están accesibles en la zona premium, como ya explicaba Eugenio al principio de la presentación. Y luego haremos en abierto la sesión de la mesa redonda. Rubén, mil gracias por tu esfuerzo y por tu dedicación y ha sido un placer como siempre. Os esperamos el martes que viene y bueno, que acabéis todos muy bien la semana. Gracias por todo. Muchas gracias, Rubén. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.